muñecos, miren dónde estoy. Ya regresé a México, estoy feliz con mi fondo de pizarrón, con mi familia, con mis tacos, con mi perra. Estoy muy contenta de estar aquí grabándoles un video que les tengo muy prometido y espero que les guste. Y el tema del día de hoy es tips para planear su viaje a Corea de acuerdo a mi experiencia. Espero que este video les sea muy útil cuando ustedes estén planeando su viaje a Corea y espero que todos tengan la oportunidad de ir a ese hermoso país porque de verdad les va a encantar. Y bueno, comencemos. Mucha gente me preguntó que a qué fui a Corea, que si iba de vacaciones, que se iba a trabajar. Y pues sí, iba de vacaciones, iba a conocer y el objetivo principal del viaje era grabar una serie de videos que van a ir saliendo poco a poco en mi canal, ya que estoy trabajando en un nuevo proyecto que se llama Conoce Corea y en este proyecto les voy a hacer muchos videos en locaciones donde se han grabado muchos K-dramas y lugares y cafeterías y cosas súper bonitas que solamente puedes encontrar en Corea. Entonces esos videos van a salir poquito a poquito en mi canal, ya los tengo todos grabados, solo me tengo que sentar y editarlos, así que irán saliendo y espero que les gusten. Pero bueno, ahora vamos al tema principal, que son los tips del viaje. Comencemos con el avión, lo principal. Yo lo que hice fue tomar un vuelo de México a Japón y este vuelo dura de ida 14 horas y de regreso 12 horas. Este vuelo es operado por Aeroméxico y yo tuve la suerte de que me saliera en 11,000 pesos redondo, cuando normalmente está al doble. Y aquí va el tip. Las aerolíneas a veces sueltan promociones pero no le avisan absolutamente a nadie. Entonces tienes que estar checando constantemente la página web hasta que de repente un día te topas con una promoción en donde el vuelo te sale súper barato y te conviene comprarlo en ese momento, ya que normalmente duran 24 horas esas promociones. Yo me topé con una y así fue como compré mi vuelo, tuve bastante suerte. Y el vuelo de Japón a Corea dura 2 horas. Yo lo tomé por Korean Air y me costó 5,000 pesos redondo. Ambas aerolíneas son súper buenas, tienen excelentes servicios, mucha calidad y se las recomiendo mucho. Ahora, llegando a Corea, referente al hospedaje. Hay muchos tipos de hospedaje en Corea. Puedes llegar a un hotel, puedes llegar a un goshewon, puedes llegar a un homestay, a una casa de asistencia, a un guest house, puedes rentar un departamento. Hay muchísimas opciones. Y sobre eso les voy a platicar mucho más a fondo en la página web. Así que por alguna parte de aquí y en la cajita de descripción les voy a dejar el link a un post donde les voy a explicar absolutamente todos los tipos de hospedaje que hay en Corea, cuánto cuesta cada uno y les voy a dar páginas donde pueden encontrarlo de forma segura. La opción que yo elegí para estar en Corea fue la de rentar un pequeño departamento. Y esto, como ya les había comentado, lo hice a través de la página de Airbnb. Esta página se encarga de rentar habitaciones, casas, departamentos, cualquier tipo de vivienda en cualquier parte del mundo. Es una página segura, es confiable. Solamente hay que tener cuidado en checar los comentarios que dice la gente, porque la misma gente te dice si el lugar es tal cual como se ve en la fotografía o si es falso. A mí la renta me costó $50 por noche. Y la verdad es bastante económico para Corea y para todo lo que me incluía, ya que la misma renta me incluía lo que era un internet súper rápido, lavadora con detergente para lavar, té y café, todos los tipos de utensilios que necesitas para cocinar y trastes. Me incluía champú, jabón, absolutamente todo. Entonces la verdad está muy bien y el departamento era tal cual como se veía en las fotografías. Les voy a dejar igual el link aquí abajo a la página de Airbnb por si ustedes gustan ir y visitar. Y no, este video no es patrocinado por Airbnb, aunque me encantaría que lo fuera. Pero solamente les quiero pasar ese tip de la página que está muy buena. Ahora, referente a los gastos personales. Esto depende de cada quien. Depende de cuántas cosas compres y cuánto comas al día. Hay gente que solamente hace 2 comidas, hay gente que hace 3, hay gente que hace 1 comida al día. Las comidas normalmente están entre 5 y 7 dólares y son comidas muy bien servidas y muy deliciosas, por cierto. Y las cosas generalmente en Corea, como recuerditos, ropa, zapatos, accesorios, son verdaderamente económicos, la verdad. Hay muchísimo de dónde escoger y es bastante económico. Así que la verdad, en lo que son compras, yo no soy de comprar mucho, así que generalmente no gasto mucho en eso. Soy más de comer.
pero pues las comidas están en ese precio que les digo y están muy bien servidas, así que eso ya depende de cada persona, de cuánto coma, de cuánto gaste, etc. El transporte es también bastante económico en Corea. Yo me transportaba normalmente por metro y por autobús. Solamente una vez tomé taxi al aeropuerto y ese sí se me hizo bastante caro. Me costó como 50 y tantos dólares y eso se me hizo bastante caro para un taxi, pero bueno, estaba lejos el aeropuerto de mi departamento, así que eso era normal. Pero generalmente los taxis son económicos y lo que es el metro y el autobús también son bastante económicos. Y para poder pagar lo que son todos los transportes van a necesitar esta tarjetita que se llama T-Money. Los coreanos la utilizan para pagar el metro, el autobús, los taxis, comprar dinero para el celular e inclusive comprar algunas cosas. La utilizan para prácticamente casi todo. Y esa tarjetita, no recuerdo exactamente cuál es el precio, pero recuerdo que era muy económica y tú le cargas aproximadamente lo que crees que vayas a necesitar. Yo le cargué 5000 won y me duró perfecto para mis 20 días. Creo que solamente le sobraron como 500 won y eso es bastante poco. Entonces esta tarjetita es fundamental para su viaje. La tienen que comprar llegando y la pueden comprar en cualquier 7-Eleven o en la versión coreana del OXXO GS25. En esas tienditas de conveniencia encuentran esas tarjetitas y ahí mismo la pueden cargar. Otra pregunta que me hicieron mucho fue respecto al idioma, que si los coreanos saben inglés y que si saben español. Pues tristemente en Corea muy poca gente habla inglés y mucha menos habla español. Entonces enfrentarte a la barrera del idioma si no sabes coreano va a ser una cosa que te va a pasar. Sin embargo, a pesar de eso vas a poder disfrutar tu viaje. Yo la verdad lo disfruté bastante. Mi nivel de coreano es el de un niño de 2 años, pero podía ordenar las cosas muy fácil, ya que pues solamente saludas 안녕하세요 y después indicas lo que quieres y le dices a la ayuma o a la persona que te esté atendiendo 이거 주세요, que quiere decir esto por favor. Los coreanos, como ven que eres extranjero, van a sacar su calculadora y van a escribir la cantidad que debes de pagar. Entonces en realidad comunicarse con ellos no es tan difícil a pesar de no saber el idioma. Y todo está romanizado y en inglés, tanto en el metro como en los lugares turísticos. Así que, a pesar de que no sepas coreano, claro que puedes ir a Corea y claro que lo puedes disfrutar. Respecto al dinero, también me hicieron esa pregunta. Me decían que cómo se paga en Corea si uno maneja pesos, si ellos manejan lo que son los won. Existen lo que son las casas de cambio. Tú cuando llegas al aeropuerto tienes que traer tu dinero, que yo te recomiendo traerlo en dólares, ya que cambiarlo de pesos a won es más complicado. En el aeropuerto de México hay muchas casas de cambio, entonces ahí puedes llegar con tu dinero en pesos y lo cambias a dólares. Después llegas a Corea y en Corea lo cambias de dólares a won. ¿Qué más? También me preguntaron mucho que cómo hacía para no perderme. Pues eso es muy fácil, con mapas. Pero la Organización de Turismo de Corea en realidad hace un excelente trabajo en internet, en su página web, que también les voy a dejar aquí abajito en la descripción. Encuentras todos los lugares turísticos y cómo llegar a cada uno de ellos, tanto en autobús como en metro. Entonces, muy fácil que encuentras cómo llegar a cada lugar turístico. Y si de alguna forma u otra te pierdes, pues está el mapa. Siempre ten un mapa contigo. En cualquier centro de turismo en Corea lo puedes encontrar. Y en cualquier zona turística hay uno de estos módulos de información al turista. Entonces no vas a tener problemas en realidad con eso. Y de verdad que la Organización de Turismo hace un excelente trabajo. De verdad les recomiendo checar su página web. Todo tiene muy bien y muy detallado. Y además está en español. Así que no tienen excusa, chicas. Es muy fácil ubicarse. Y creo que eso es todo. Igual si tienen alguna duda la pueden dejar aquí abajito en los comentarios y yo voy a tratar de contestar la mayoría de las preguntas. También voy a hacer otro video que también me estuvieron haciendo mucho, otro tipo de preguntas como más culturales respecto a lo que es Corea. Este video está enfocado más en lo que era el viaje, así que muy pronto en mi canal va a estar saliendo otro referente a lo que es la cultura en Corea. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que los tips les sean de utilidad para planear su viaje. Igual en alguna parte de la pantalla y en la cajita de descripción les voy a dejar el link a otro post que hice en la página web donde les doy más tips para planear su viaje a Corea. Mi nombre es Tania y te voy a dejar todas mis redes sociales aquí abajo en la cajita de descripción. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!